Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología y continuamos con el curso que estamos dando de Historia de la Iglesia. Estamos ya en la segunda parte, es decir, en lo que hemos llamado la síntesis del segundo milenio del cristianismo, y concretamente abordamos ahora la tercera sesión. En esta tercera sesión vamos a hablar de los temas siguientes, ¿no? En primer lugar, hablaremos de la España de los Reyes Católicos, como estaba España en el siglo XV, el inicio de la Iglesia en América, es decir, qué se encontraron los españoles cuando llegaron a América, la conversión de los indígenas y pues hablaremos casi al final de Nuestra Señora de Guadalupe y de San Juan Diego. O sea que nos toca un capítulo verdaderamente hispanoamericano. Y empezamos hablando, por tanto, de la España de los Reyes Católicos, y más concretamente cómo fue el siglo XV en la península ibérica. Tenemos que decir que es el siglo en que acaba la Reconquista, con la toma de Granada, la Reconquista que pues se desarrolló a lo largo de 800 años, porque son 800 años los que fueron necesarios para la expulsión de los musulmanes que se posesionaron de España, viniendo desde el norte de África y poniendo fin a la España visigoda. La Reconquista, en cierta medida, se puede decir que fue una cruzada, y que fue la cruzada más larga, puesto que el dominio musulmán, como digo, se extendió desde el año 711 a 1492, en el que, por fin, pues toda la península ibérica volvió a ser cristiana, como en la época de los visigodos. Por otra parte, hay que decir que, bueno, estas son una serie de mapas donde vemos cómo va evolucionando la Reconquista y cómo la conquista, o la Reconquista, mejor dicho, se realiza desde el norte hacia el sur y se van produciendo la división en reinos de la España que antes estaba unificada. Y será precisamente con los Reyes Católicos cómo volverá a unificarse. Se ha dicho, y conviene señalarlo, que la Reconquista fue una hazaña básicamente española. Pero también es verdad que, como los papas concedieron privilegios de cruzada a los guerreros de la Reconquista, también hubo algunos extranjeros que participaron. Lo que pasa es que, como digo, básicamente fue una hazaña española, que se dilató en el tiempo, pero que se culminó prácticamente por los cristianos españoles. Aunque en ciertos momentos participasen caballeros llegados de tierras ultrapireneicas, esta lucha se puede considerar como una empresa nacional que ayudó a forjar la conciencia de la unidad española. Justo antes de la llegada de los Reyes Católicos, España estaba pues asentada en una serie de fronteras que vemos en este dibujo, que es muy significativo, ¿no? Básicamente estaba el Reino de León, que incluía también el Reino de Galicia, la corona castellana, que tenía el Reino de Castilla, de Toledo, de Sevilla, de Córdoba, de Jaén y de Murcia, y luego la corona aragonesa y el Reino de Navarra, y que, bueno, pues la corona de Aragón concretamente incluía el Reino de Aragón, el Reino de Valencia, el Reino de Mallorca y el Condado de Barcelona. Y luego pues había un pequeño reino musulmán, que era en el sur, que era el Reino de Granada. Entonces, esta división que se había forjado a lo largo de la Reconquista, pues va siendo modificada precisamente y termina la unificación con los Reyes Católicos, quienes mantuvieron una política de pactos matrimoniales, la verdad es que muy inteligente y muy avanzada para la época, que permitió que se produjera la unidad de los reinos de la península de la forma más sencilla posible, ¿no? Simplemente a través de los casamientos. Recuperaron así el ideal perdido de la Hispania romana, aunque España romana pues estaba dividida en Hispania citerior y ulterior, y sobre todo la España visigoda, que consiguió realmente la unidad, y este ideal perdido de la unidad pues se había puesto entre paréntesis durante 800 años a partir de la invasión musulmana, que supuso un hecho traumático. Durante la época de los Reyes Católicos también se produce un hecho que no hay que perder de vista, ¿no? Y es que, efectivamente, mientras que en España los musulmanes eran arrojados, pues nada menos que prácticamente con simultaneidad en 1453 se produjo el fin definitivo del Imperio Romano de Oriente, con la caída de Constantinopla en manos de los turcos, concretamente
con la conquista de Mehmed II, el Conquistador, que evidentemente pues eso también fue un hecho traumático en todo Oriente, perdón, en todo Occidente, ¿no? Para la Iglesia. Es decir, la pérdida definitiva de lo que había sido el bastión de la del Imperio cristiano. Eso era verdaderamente impactante. Fue una noticia, afortunadamente, pues pocos años después, pues esa caída de Constantinopla en poder de los turcos, y que había llenado de temor a la Europa cristiana, pues tuvo la reconquista española una cierta compensación, es decir, un motivo grande de esperanza. La verdad es que la caída de Constantinopla en poder de los turcos pues llenaba de terror, como digo, a la Europa cristiana, pero pues la verdad es que no estaba todo perdido si se podía recuperar un territorio importante de Europa que había sido cristiano también durante bastante tiempo. Otro de los hechos que ocurren, que coincide también con la estancia de los reyes católicos, es que los romanos pontífices simpatizaron desde el primer momento con los reyes cristianos de España y Portugal, quienes a su vez recurrían con cierta frecuencia ante la autoridad moral del Papa para dirimir controversias y asegurar conquistas y descubrimientos. En el Concilio de Constanza, que mencionamos en la sesión anterior, del año 1418, el Papa Martín V firmó un concordato con los reinos españoles, mediante el cual Roma otorgaba a los reyes importantes privilegios. Y dentro de estos privilegios podemos destacar, por ejemplo, proponer la erección de diócesis a las nuevas tierras, que era una prerrogativa que se concede a los reyes, presentar candidatos a ocupar tanto las nuevas diócesis como las vacantes que se fueron produciendo en las de la península, con excepción de las sedes metropolitanas de Toledo, Santiago, Tarragona, Sevilla, Zaragoza, Burgos, León y Oviedo, pues podían proponer otros obispados, titulares para otros obispados, y estas propuestas, eso sí, tenían que estudiarse responsablemente y se enviaban a Roma bien documentadas. Es decir, que esto, en el momento en que se concede, pues los reyes, que pasan a ser reyes católicos, precisamente por este tipo de prerrogativas, pues estas son prerrogativas que tienen basadas en la confianza. Lógicamente, en ese momento no parecía que fuera a haber abusos por parte de los reyes, que además eran realmente católicos, y entonces eso facilitaba las cosas porque también tenían como objetivo la evangelización y el buen gobierno de las diócesis. Por su parte, pues también hay que decir que era costumbre de los reyes de la época que las exploraciones y colonizaciones, salvo el caso de empresas contra turcos o musulmanes, que esas no necesitaban ninguna autorización, se requería una aprobación o justificación solicitada a la Santa Sede. Normalmente el Papa las concedía junto con la obligación de difundir el Evangelio, que tratándose, como digo, de reyes católicos, era algo que asumían perfectamente. Y así es como empieza la expansión de España hacia afuera, ¿no? Es decir, una vez acabada la Reconquista, pues se puede abordar la conquista de nuevos territorios para la fe y también para el Reino de España. Un punto medio fueron precisamente las Canarias. Realmente las Canarias se hicieron de puente hacia América. Fueron inicialmente ocasión de litigios entre Portugal y Castilla, pero en este caso el Papa resolvió a favor de Castilla. Y ahí se erige una diócesis que atienden misioneros franciscanos, que evidentemente, como siempre que hay una conquista, se enfrentan a las ambiciones de los expedicionarios y que, bueno, pues por lo menos se resuelven los litigios muchas veces acudiendo a Roma. En cualquiera de los casos, ya allí el rey español considera la injuria hecha a los naturales y a sus familias como hecha a sí mismo, lo cual supone un carácter de protección a los indígenas que bueno, pues permitirá consolidar esta conquista y bueno, de momento ahí está Canarias sin grandes problemas de identificación dentro de España. Por otra parte, hay que decir que desde un punto de vista, podemos decir, providencialista o, en fin, lo que podríamos pensar que quiso la providencia, la verdad es que las Canarias sirvieron como un ensayo para lo que tenía que ser la colonización
el mejor de los sentidos, y la evangelización de las tierras de América. De hecho, los Reyes Católicos fundaron en Navarra un convento que tuvo como finalidad la preparación de misioneros franciscanos para las Canarias. Y esto, pues en realidad tuvo ya un ensayo para lo que se iba a hacer con América después. Es decir, que fue un ensayo general previsto por la providencia. Dentro de los franciscanos tenemos que destacar en ese momento un personaje histórico muy importante, que es el cardenal Fray Francisco Jiménez de Cisneros, cuyo desarrollo vital se da entre 1436 y 1517. Este, que fue un gran hombre, realizó una reforma en su orden franciscana que después extendió a toda la Iglesia española. Y la reforma de Cisneros consistió en, vamos a destacar, 4 puntos. Fundó seminarios y colegios donde se formasen religiosos letrados y de vida honesta, con piedad y buenas costumbres, según se dice literalmente. Fundó la Universidad de Alcalá, que se llamaba Complutum, por eso se habla de la Complutense. Favoreció la difusión de la imprenta y la Biblia políglota complutense, que tenía cuatro idiomas simultáneamente, se podían ver en sus páginas: hebreo, griego, latín y caldeo. Así que dijéramos que se estaban preparando las condiciones perfectas para que se pudiera abordar el destino de España, que era la evangelización de América, nada menos. Una de las razones que prepararon a España muy bien para esto fue que, a diferencia de lo que ocurre en otros países en el siglo XV, España, gracias a tener una Inquisición que, bueno, pues ya dijimos en la sesión anterior que está muy vituperada, pero que tuvo muchos aspectos positivos, pues también produjo un aspecto o una circunstancia realmente especial, y es que España fue preservada de las herejías, precisamente porque se mantuvo incólume la fe católica. Sin discusiones internas se pudo abordar una misión tan importante como era volcarse hacia América. Indudablemente, las reformas del cardenal Jiménez de Cisneros preservaron a la Iglesia española de los cismas y herejías que asolaron Europa en ese siglo XV y XVI, y le dieron el temple y la recidumbre necesarios para la evangelización de América. Y esto es algo que tenemos que dejar bastante claro, y es que el descubrimiento estuvo guiado desde el primer momento por el espíritu cristiano. La empresa de América, realizada por hombres, tuvo en el espíritu cristiano la guía para corregir los errores propios de toda empresa humana, que tendría que haber. Es decir, abusos hay siempre que se aborda una actividad humana, pero eso no quita que la idea general fuera realmente una idea cristiana y correcta. Es decir, que precisamente el hecho de que la Iglesia estaba detrás, como había ocurrido anteriormente, para contraponerse al imperio, la Iglesia pues sirvió de contrapeso, pues también esto ocurrió en América. Es decir, frente a las ambiciones personales, pues también la vocación cristiana fue defendida por la Iglesia Católica, que mantuvo, dijéramos, o puso coto a algunos abusos que hubieran sido muchísimo mayores. Y también, desde el punto de vista de los factores predisponentes para abordar la empresa americana desde un punto de vista, dijéramos, correcto, pues se menciona la existencia de una mujer excepcional, que es la reina de Castilla, Isabel la Católica. Lo cierto es que sus decretos perfilaron la conducta de sus súbditos y de sus sucesores, inspirando por casi 200 años cédulas, leyes y demás disposiciones reales para el gobierno de las Indias. Así, en su instrucción real para don Cristóbal Colón, almirante de sus Altezas, fechada en Barcelona el 29 de mayo de 1493, antes de partir a su segundo viaje, le dice expresamente lo siguiente, que es digno también de ser mencionado. Deseando los monarcas el aumento y acrecimiento de la fe católica, mandan y encargan al dicho almirante que procure y trabaje por atraer a los moradores de aquellas islas a la fe católica. Es decir, esa es una idea que está desde el principio en la mente de los reyes. Y más adelante, la misma reina le pide tratar bien y amorosamente a los indígenas y promover el contacto y familiaridad mutuos, y mostrarse severo contra los que estorbaran esa amigable concordia. Es decir, que ahí hay una decidida labor de
fraternidad, ¿no? de buscar la fraternidad cristiana, más que de abuso y de dominio. Por otra parte, dominar el Nuevo Mundo pues, era un reto enorme. Así que dijéramos que hubo alguna cierta discrepancia entre Isabel la Católica y Fernando el Católico, lo cual hace que la historiografía tienda a alabar mucho a Isabel en contra de Fernando, pero la verdad es que fue una empresa conjunta de todos los españoles y de toda España. Pero no obstante, pues hay que reconocer que, por ejemplo, para Fernando el plan era científicamente un disparate, eso de tomar el Nuevo Mundo, como todos los expertos aseguraban, y las desmedidas demandas del navegante, de Cristóbal Colón, le chocaban mucho. A Isabel, sin embargo, le parecía aceptable el riesgo de perder unos recursos moderados para explotar una zona del Atlántico que los portugueses habían dejado de lado. Y tras el descubrimiento de las Antillas, Fernando pues sigue dudando, pero Isabel apoyó decididamente la labor de Cristóbal Colón. En cierta medida se puede decir que la suya fue una posición clarividente, porque Isabel ve en el horizonte seres humanos a los que puede hacérseles el más valioso regalo para ella, que es precisamente la fe cristiana. Y así insiste en su testamento que el futuro de Europa depende de que sea capaz de reconocer que los indios son seres humanos con plenitud de sus circunstancias. Esto es algo que es realmente digno de admiración. Si comparamos la conquista de América por parte de los españoles con otras conquistas de otros territorios por parte de otras potencias supuestamente civilizadas, la verdad es que la posición de inequívoco carácter evangelizador que tienen los reyes católicos y en general se da en España en el siglo XV no tiene ni punto de comparación con las que se dan varios siglos después por otras colonizaciones, ¿no? Así que dijéramos que un punto para España, ¿no? En ese sentido, es decir, habría abusos, repito, pero eso no quiere decir que el planteamiento general fuera incorrecto. De hecho, en su testamento, Isabel la Católica dice: suplico al rey mi señor muy afectuosamente y encargo y mando a la princesa mi hija y al príncipe su marido que así lo hagan y cumplan y que este sea su principal fin, es decir, la evangelización, y no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de dichas islas y tierra firme, ganados y por ganar, reciban agravio alguno de sus personas y bienes. Es decir, que hay una buena intención que se manifiesta hasta el momento mismo de la declaración de las últimas voluntades de Isabel la Católica, que llega a hablar de mis hijos los indios. Esto, repito, es algo que si no se estudia un poquito bien no se entiende, ¿no? Es decir, cómo es posible que los españoles tuvieran la capacidad de asimilar a los habitantes de las nuevas tierras, por muy raros que les parecieran. Bueno, también hay que tener en cuenta que la reconquista española fue preparando a la mezcla de razas precisamente a los españoles, es decir, los españoles no eran racistas y de hecho en 1521 ya se permite el matrimonio mixto entre indígenas y españoles, pero esto dijéramos que es casi connatural porque la conquista de España o la reconquista había supuesto la existencia de una mezcla entre los conquistadores y los conquistados que se extiende más allá en la propia América. Es decir, que ese punto de vista cristiano y de hermandad se mantiene en América porque también se había mantenido en España. Y vamos a ver qué ocurrió al otro lado del Atlántico, ¿no? Es decir, vamos a ver cuál es el inicio de la Iglesia en América. Y veremos enseguida también los primeros frutos que tuvo esa evangelización. De momento hay que decir que América no era un lugar vacío, ¿eh? Estaba lleno de innumerables pueblos prehispánicos. Estaba habitado por pueblos y tribus, muchas de ellas. En Norteamérica, por ejemplo, se pueden señalar los iroqueses, delavares, arapajos, cheyennes, comanches, navajos, apaches, yumas, mohicanos y sioux. En Venezuela y las islas caribeñas, los araucos y caribes. En México y Centroamérica, nahuas, mayas, quichés, otomíes, tarascos, totonacos, mixtecas, zapotecas y toltecas. Y en Sudamérica, chipchas, chocós,
quechuas, jíbaros, aymaras, urus y guaraníes. Supongo que lo he pronunciado muy mal, pero era una forma de dejar claro que el continente americano está habitado por un montón de pueblos y tribus. En las películas norteamericanas parece que no haya indios, o que sean muy poquitos, y desde luego, si vemos los indios que siguen viviendo en Norteamérica, parece que son pocos miles, que cuando llegaron allí los conquistadores, pues que no había nadie. La diferencia entre el norte y el sur de Norteamérica, o sea, de Norteamérica y el sur y Centroamérica, pues es absolutamente abrumante. El 90% de la población de los territorios que han sido españoles son población mezclada, y sin embargo en el norte es todo lo contrario, es decir, no se han mezclado y verdaderamente están reducidos a reservas. Hombre, vamos a ver, es decir, el norte no es que estuviera vacío y el sur lleno de indígenas, estaban ambos sitios así, es decir, el tratamiento que dieron unos y otros en la conquista de América, pues yo creo que se ve a simple vista, ¿no? Bien, ¿y cómo eran estos grupos étnicos? ¿Cómo eran estas tribus de Norteamérica y de Sudamérica y Centroamérica? Bueno, las tribus de Norteamérica eran en su mayoría nómadas. Desconocían la agricultura, vivían de la caza y la recolección de los frutos y habitaban en tiendas hechas con pieles, por lo cual carecían de arquitectura. Sus creencias religiosas eran vagas e imprecisas y casi todos estos pueblos no tuvieron un culto externo a sus dioses. Sin embargo, los españoles encontraron cosas tan sorprendentes como la antropofagia en el Caribe. Los habitantes del Caribe, pese a vivir en islas, desconocían la navegación a vela y solo utilizaban para la navegación eventualmente pequeñas canoas y no iban más allá de la isla más próxima. Vivían en chozas de palma y, como digo, eran antropófagos, una costumbre que estaba muy generalizada y que horrorizó evidentemente a los españoles. Las mejores civilizaciones prehispánicas se encontraban en México y en Perú, los dos grandes imperios que eran los aztecas en México y los incas en Perú, de los que ahora diremos algo, ¿no? Que curiosamente desconocieron la existencia uno del otro. Es decir, a pesar de que se configuraban como un imperio, en ambos casos pues, no tuvieron contacto. Los mayas estaban ya en decadencia cuando llegaron los españoles y las lenguas y dialectos eran tan numerosos como los grupos humanos existentes. Solo en México se considera que había más de 100 lenguas y dialectos. En cuanto a los mayas, vamos a referirnos primero a ellos. Los mayas desarrollaron varios calendarios en virtud de su conocimiento sobre astronomía y utilizaron una numeración vigesimal con base 20. Su arquitectura, de exquisita sensibilidad artística, es la más avanzada de técnica constructiva en la América prehispánica, y desarrollaron el arco de medio punto, aunque desconocían el arco completo y la bóveda. En cuanto a su escritura, igualmente desarrollaron la escritura más adelantada de todas estas culturas, pero siendo aún jeroglífica, es decir, semifigurativa, continúa hoy día siendo indescifrable, no sucediendo así con lo que se refiere a la computación del tiempo, que se ha podido identificar perfectamente. Fue un común denominador a las culturas prehispánicas la carencia de una escritura fonética, por lo que los pueblos indígenas no pudieron escribir su verdadera historia, es decir, no tenían letras que se tradujeran en fonemas y por tanto pues no obtuvieron la absoluta abstracción del vocabulario. Sigue habiendo muchos dibujos y por tanto son más bien ideogramas. Bueno, a diferencia de los mayas, el imperio azteca se encontraba en pleno auge y poderío a la llegada de los españoles. Los aztecas tenían sometidos a un número importante de pueblos que debían de pagarles tributos en especie y en personas para sacrificar, pueblos que sin embargo nunca fueron integrados al azteca. Es decir, la idea que tenían precisamente los aztecas era de dominación, no de integración. Otros pueblos, como los tlaxcaltecas, conservaron su independencia con bravura a través de continuas guerras y con enormes sufrimientos. El pueblo azteca llegó al altiplano mexicano cuando la civilización tolteca estaba ya en sus postrimerías y esta quedó absorbida por ellos. Propagaron el uso del jugo fermentado de maguey llamado metl, que embriaga y hace valientes a los hombres, según dicen las crónicas, por lo que desde entonces fueron conocidos como mexicalt o mexica.
En cuanto al comercio, los comerciantes constituyeron una clase social importante y organizada y sus mercados causaron la admiración de Hernán Cortés y sus hombres. Así lo señala en sus cartas de relación a Carlos V y los describe Bernal Díez del Castillo en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Sin embargo, y esto era algo muy llamativo, la principal actividad de los aztecas era precisamente la guerra. Sus guerreros estaban armados con clavas, que tenían filos de piedra de obsidiana y armas arrojadizas con puntas de piedra, portando escudos formados de cañas tejidas. El rey Tlatoani era el primer guerrero y ejercía un poder despótico sobre sus súbditos que tenían prohibido mirarlo a la cara. Es decir, era un imperio a la usanza tradicional, ¿no? Es decir, donde hay un rey prácticamente todopoderoso y con un pasado, dijéramos, mágico o misterioso. Pero poco tiempo antes de la llegada de los españoles, el año de 1487, Ahuitzotl, emperador de los aztecas y tío de un muchacho que iba a ser Moctezuma, celebró la dedicación del gran Tocatli, o templo principal de la gran Tenochtitlán, que es México. Esta dedicación pues, ha quedado grabada por las crónicas incluso de los españoles y podemos conocer algunas cosas interesantes al respecto. Esta solemnidad costó la vida a un crecido número de víctimas, que en opinión de Torquemada fueron 72.244. Itzlitzochtli, imposible de pronunciar, cree que fueron 80.000 y los códices Telleriano y Vaticano dan la cifra de 20.000, que todavía es un horror. Es decir, que hubo muchísimos sacrificios humanos. La figura que presidía este templo era el carnicero y sangriento dios de la guerra, también impronunciable, Huitzilopochtli, que tenía un rostro desfigurado y unos ojos aterradores. Su cuerpo se hallaba cubierto de oro y joyas y sobre él se enroscaban serpientes de oro. Pues bien, este culto a este dios de la guerra invadía la vida de los infelices aztecas. Dicen las crónicas, el altar de los sacrificios era una piedra labrada a modo de mesa que llegaba a la altura como de la cintura. 6 sacerdotes oficiaban el sacrificio, ocupándose 5 de ellos de sujetar los brazos, piernas y cabeza de la víctima, acostada de espaldas sobre la piedra, de modo que el pecho quedara bien expuesto. Y allí, pues una de las cosas que hacían era abrirle el pecho y sacarle el corazón todavía palpitante. Esta religión, la verdad es que horripiló a los españoles, es decir, solo comparada con la antropofagia que habían visto en el Caribe. Pero curiosamente, como el pueblo azteca era profundamente religioso, pues era muy partidario de estos sacrificios humanos. Así que el pueblo azteca vivió fatalmente dominado por estas creencias basadas en el culto sanguinario a sus múltiples ídolos, que en cierta medida los esclavizaban, porque y no solamente a los aztecas, sino a todos los pueblos que iban conquistando, que les iban ofreciendo sujetos para los sacrificios humanos. Desde ese punto de vista, pues es importante tener esto en cuenta porque muchas veces se habla del famoso mito del buen salvaje, ¿no? Que se extenderá mucho en los ilustrados, ¿no? Es decir, la civilización ha destruido un paraíso. Pues hay que tener en cuenta que lo que ocurría en América no era exactamente un paraíso. Y a este respecto tengo que decir que hay una película, ya tiene unos cuantos años, que es Apocalipto, que hizo Mel Gibson, y que refleja perfectamente durante toda la película ese horror. Y precisamente cuando está el momento culminante de la película, pues de repente llegan los españoles y la persona que está viendo la película, que está agobiadísima por lo que está pasando, pues no deja de tener una sensación de alivio, como cuando uno despierta de una pesadilla. Pues algo así pudo darse perfectamente. Es decir, evidentemente los indígenas vivían de una determinada manera, pero la llegada del cristianismo supuso un cambio, y entendemos que bastante a favor. El descubrimiento exportó el cristianismo al Nuevo Mundo y, bueno, como he dicho varias veces, estuvo en la base de toda la epopeya. Nos dice el cronista precisamente que como a bordo no llevaban sacerdote en el primer viaje,
Colón recibió el Santísimo Sacramento de la Eucaristía el día mismo que entró en el mar, y en nombre de Jesús mandó desplegar las velas y salió del puerto de Palos por el río de Saltés a la mar Oceana con 3 carabelas armadas, dando principio al primer viaje y descubrimiento de estas Indias. Así dice el cronista. En realidad, este texto es lo que ha originado que se hable de las 3 carabelas, que en realidad no eran 3 carabelas, sino 2 carabelas y una nao, porque la Santa María era una nao. Los nombres los conocemos desde niños, que son la Pinta la Niña y la Santa María. Y ahí llegan a América, a las costas americanas, llegan los españoles. Sin embargo, precisamente por el buen trato que tenían tanto los reyes de España como los reyes de Portugal, y pues se dirigen a la Santa Sede, al Papa, para que reparta entre España y Portugal las tierras que se puedan ir conquistando. Entonces sigue la costumbre de que los reyes católicos proceden a informar con rapidez al Papa Alejandro VI, que curiosamente era un papa valenciano, y el Papa respondió con una bula llamada Intercetera, fechada el 4 de mayo de 1493, 4 de mayo curiosamente la festividad de la Sábana Santa, en la cual se señalaba la donación a España de todas las islas y tierras que se encontrasen hacia el occidente de una línea meridional que de polo a polo pasase a 100 leguas de las islas Azores, y a Portugal las que se encontrasen de esta línea hacia el oriente. Esta línea, que fue llamada la línea alejandrina, después fue corrida a 300 leguas de las Azores por mutuo acuerdo entre el Reino Español y el Reino de Portugal mediante el Tratado de Tordesillas del año 1494, lo que posibilitó y que dejó abierta a los lusitanos la posterior explotación y conquista del Brasil. Es decir, que aquí los reinos de la península ibérica van a ser los que desarrollen pues su capacidad de conquista y de evangelización y civilización precisamente en América de una forma civilizada, ¿no? Es decir, repartiéndose el territorio. Y en ese sentido, pues al citar a los ideólogos de la conquista, los ideólogos del descubrimiento de América y de los acontecimientos posteriores, creo que es importante citar a Francisco de Vitoria, que era de la orden de predicadores, o sea, dominico, y que lo situamos en el año 1539. Y hay que decir algo de él. Fue profesor de la Universidad de Salamanca y en su magistral exposición de Indis Prior sobre los títulos indianos, hecha en enero de 1539, Vitoria explica que ni el pontífice es señor del mundo, ni aun en el caso de serlo, podría transferir esa potestad a ningún príncipe cristiano. Y esto, según Santo Tomás de Aquino y también de Soto, por derecho divino, el Papa tiene autoridad solo sobre los fieles cristianos. O sea que eso es así. No obstante lo cual, pues en aquel momento se tendía a considerar al Papa como un poco como casi como el rey del universo, ¿no? Y de hecho, pues hay un interesante estudio que habla de los títulos falsos y los títulos legítimos para la posesión de América, a los que nos vamos a referir. Dentro de los títulos falsos, pues se cita que sería para conquistar América o para la posesión de América por parte de los hispanos, pues se hablan como falsos la concesión imperial, el derecho por el descubrimiento, que esto no legitima, también el que no quisieran los indios recibir la fe de Cristo, o que los pecados de los mismos bárbaros contra la ley natural pues les invalidaran para tener pues territorios propios. Sin embargo, en De Jure Belli, expuesta el 19 de junio de 1539, se señala que hay 7 títulos seguros y uno probable, que sí que justificaría la presencia de los españoles en América. En primer lugar, como título seguro se cita la sociabilidad humana, es decir, el deseo de comunicarse con otros hace que los españoles puedan efectivamente recorrer las Indias. Segundo, la libertad de comercio y explotación de riquezas naturales siempre que no se grave a los naturales. Tercero, la propagación de la religión cristiana sin violencia ni fuerza, que eso se mantuvo en la medida de lo posible. Cuarto, evitar que por la fuerza los príncipes indígenas quisieran volver a la idolatría a los convertidos a la fe, eso justifica una intervención.
Quinto, la defensa de los inocentes de una muerte injusta, como era el caso de los sacrificios humanos. Eso también legitimaba la intervención de los españoles. Sexto, la alianza con pueblos indígenas que luchan justamente contra los tiranos o usurpadores de sus derechos, como en el caso de los tlaxcaltecas, ¿no? Es decir, precisamente en la medida en que los españoles estaban apoyados por los indígenas, o al revés, pues también se legitimaban. Y esto es una cosa que parece que no se tiene en cuenta muchas veces, y es que, vamos a ver, 300 personas llevadas a América no pueden hacerse con un continente, eso es imposible. Si no hubieran tenido la ayuda de los propios indígenas, que también estaban un poco hartos de la dominación de sus imperios correspondientes, los españoles no hubieran hecho nada, porque no tenían ni tanta superioridad, ni tanta inteligencia, ni tantos medios como para poder acabar con miles y miles de personas. Es decir, que esto es un argumento que es puramente empírico. Es decir, si los españoles no hubieran tenido la ayuda de los propios indígenas, no hubieran podido conquistar el territorio. Eso, sin duda. Bueno, en cuanto al título inseguro, pues se dice que los naturales no fueran aptos para constituir un Estado legítimo de nivel humano y civil sin leyes convenientes. Eso es discutible, por eso se impone como tal. Otro personaje que hemos de citar es Alejandro VI. Es un papa Borgia. Sobre los Borgia también se cierne una leyenda negra, pero la verdad es que Alejandro VI y Calixto III, su tío, fueron papas que no fueron en absoluto los que presenta la leyenda negra, como tampoco Felipe II y otros reyes españoles que han sido objeto de calumnias incesantes por parte de pueblos que precisamente no tenían mucho cariño a los españoles, y en muchos casos una clarísima envidia. Pero bueno, hablando de Alejandro VI, que es un papa Borgia, o Borja, como es su apellido inicial en Valencia, pues en la Bula Intercetera, como digo, tenemos el primer documento inspirado por América. Y dice al principio: Alejandro Obispo, siervo de los siervos de Dios, a los ilustres carísimo hijo en Cristo Fernando Rey, y carísima en Cristo hija Isabel, reina de Castilla, León, Aragón, Sicilia y Granada, salud y apostólica bendición. Entre todas las obras agradables a la divina majestad y deseables a nuestro corazón, esto es ciertamente lo principal, que la fe católica y la religión cristiana sea exaltada sobre todo en nuestros tiempos, y por donde quiera se amplíe y dilate, y se procure la salvación de las almas. Una vez más, insistimos en que todos los participantes tenían una idea de respeto hacia la dignidad de los indígenas y de respeto precisamente a los principios cristianos. Lo cual, como digo, no impide que pueda haber algunos abusos. Por ejemplo, Antonio de Montesinos, de la Orden de Predicadores, es decir, dominico, denunció, por ejemplo, que los encomenderos habían abusado. Por eso las leyes de Burgos, con la participación del padre Antonio Montesinos, contienen 7 proposiciones que tenían que tenerse en cuenta. Por ejemplo, que los naturales son libres. 2, que se debe trabajar para su conversión. No imponerla, trabajar para su conversión. 3, que los naturales trabajen para que sean útiles a ellos y a la República. 4, que el trabajo sea soportable y con descanso diario. 5, que tengan hacienda propia y tiempo para trabajarla. 6, que contengan comunicación con los colonos españoles. Y 7, que el trabajo realizado por los colonos fuera retribuido convenientemente. Es decir, nada de esclavos. Es decir, esto también se tiene en cuenta en la legislación española. Y, en definitiva, pues lo que se estaba haciendo era pasar a América el modelo feudal en el que se inspiraban las encomiendas. No debieron hacerlo muy mal los españoles, porque poco tiempo después empieza a haber conversiones. Es decir, ese cristianismo empieza a dar fruto. Y efectivamente hay una serie de frutos espirituales que podemos destacar. Por ejemplo, en 1520 se realizó el bautismo de los 4 señores de Tlaxcala. Siendo ministro don Juan Díez y padrino Hernán Cortés, hay 4 señores, que son los de Ocotelulco, Cuatzuitzlán, imposible de pronunciar, Titzatlán y Tepectipac. Pido perdón a quienes piensen que he pronunciado de forma terrible, pero bueno, como están ahí los nombres, se pueden leer perfectamente en la diapositiva. Y efectivamente, 4 conversiones muy importantes, y además el envío sucesivo de distintos miembros de órdenes mendicantes,
como los franciscanos, los dominicos y algunos otros que vamos a ver a continuación, pues van haciendo poco a poco que se vaya extendiendo la Iglesia en América. Con relación a los franciscanos, pues por ejemplo, el 13 de mayo de 1524 desembarcaron en Veracruz 12 frailes más de la Orden de San Francisco, que estaban presididos por Fray Martín de Valencia, que era un austero religioso. Avisado Cortés de su llegada, hizo lustrar armaduras y espadas, preparar los estandartes y, acompañado de sus capitanes y de los caciques principales, salió a su encuentro por el camino de Veracruz. Cuando estuvo frente a los misioneros, se apeó del caballo e, hincando la rodilla, fue besando las manos de todos. Esto originó el desconcierto de los indígenas, que consideraban a los españoles como señores fuertes y vieron de repente que se arrodillaban ante personas que iban vestidas de harapos. Y precisamente a uno de ellos, Fray Toribio de Benavente, lo empezaron a señalar diciéndole motolinia, es decir, hombre pobre, porque claro, es que iban vestidos de harapos, eran franciscanos ejercientes de tales, ¿no? Pues bien, estos soldados espirituales fueron varones de una talla excepcional. En su celo evangelizador comenzaron por indianizarse, lo cual es absolutamente ejemplar. Aprendieron las lenguas y las costumbres de los naturales, redactaron gramáticas y vocabularios, escribieron en las lenguas nativas y adaptaron la música y la arquitectura a las necesidades del pueblo. Y eso no solamente los franciscanos, después llegaron dominicos y agustinos. Los 12 primeros dominicos llegaron a México en el año 1526, pero desgraciadamente en menos de un año quedaron solo 3, pues 5 fallecieron y 4 más regresaron enfermos a España. Esto es otro de los factores que no se tiene en cuenta muchas veces. Se habla del diezmado de los indios, pero también es muy frecuente que no se mencione que las enfermedades que trajeron los españoles de Europa a América pues no tenían protección natural por parte de los organismos de los indios, es decir, no había pues los antídotos correspondientes ni las defensas naturales que serían necesarias y muchos de los indígenas murieron por las enfermedades. También ocurrió lo mismo al revés, como estamos viendo, es decir, también hubo sacerdotes que enfermaron y mucha gente más moriría. Pues el choque de dos civilizaciones que habían estado durante muchos siglos separadas pues originaba este tipo de cosas, ¿no? Y que se diera alguna pandemia tampoco era nada extraño. En 1533 llegaron 7 agustinos a Veracruz, cuando estaba terminando la segunda junta apostólica realizada por los franciscanos y dominicos, y en la cual se alabó la capacidad de los naturales, y nos consta precisamente lo que se dice de ellos, que aman mucho la doctrina de la fe, y se ha hecho mucho fruto, y son hábiles para todos los oficios mecánicos y de agricultura, y las mujeres honestas y amigas de las cosas de la fe y trabajadoras, es decir, que se les dicen verdaderos piropos a los nativos, ¿no? Y poco a poco se va estructurando las diócesis de la Nueva España, ¿no? De México y de los demás territorios españoles en ultramar. Carlos V solicita al Papa que fundase en Tlaxcala la primera diócesis de la Nueva España, y Clemente VI, mediante la bula Devotionis Tue del 11 de octubre de 1525, la erigió y designó a Fray Julián Garcés, dominico, como su obispo. La sede de esta primera diócesis se trasladó el 3 de octubre de 1539 a Puebla de los Ángeles, ciudad fundada en 1531 por el propio obispo Fray Julián Garcés. Es decir, la obra evangelizadora y de promoción cultural pues está detrás de todas las actuaciones de muchos de los españoles que llegan a América. Y hay personajes que son realmente interesantes. Uno de ellos que vamos a citar es Fray Juan de Zumárraga, que fue de origen vasco, como su nombre indica, y fue obispo de México. Es aquel durante el cual se produjeron las apariciones de la Virgen de Guadalupe. En 1527 el emperador pidió a Roma crear la diócesis de México y el Papa Clemente VII la erigió en 1530, nombrando al franciscano Fray Juan de Zumárraga su titular. En 1535 se creó el obispado de Oaxaca y en 1536 el de Michoacán. Para este último obispado, por ejemplo, se designó a don Vasco de Quiroga, quien era un seglar licenciado en cánones por la Universidad de Valladolid y que se encontraba en la Nueva España como miembro de la Segunda Audiencia. Y sorprendentemente pues fue directamente hecho obispo de la diócesis, nada menos.
Y como digo, en ese contexto, estando de obispo titular de México, Fray Juan de Zumárraga, es cuando se producen las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Como dice la bula de canonización de San Juan Diego, al relatar los hechos acaecidos, se dice que en el mes de diciembre del año 1531, caminando hacia un lugar llamado Tlatelolco, en la colina que se llama Tepeyac, vio a la verdadera Madre de Dios que se le apareció y que le mandó ir con el obispo de México para que le edificara un templo en el lugar de la aparición. El prelado, atendiendo a las insistencias del indígena, le pidió una prueba evidente del admirable acontecimiento. Y aquí es cuando, al abrir la tilma, es decir, la capa que llevaba el indio, pues caen unas rosas de Castilla que no existían, porque efectivamente eran rosas que no crecían en México y mucho menos en invierno, y entonces pues es cuando, según cuenta la tradición, queda impresa en la tilma del indio Juan Diego la imagen de la Virgen, de la que podríamos hablar mucho, pero que no es motivo de esta charla. Por eso, pues simplemente nos limitamos a constatar que la importancia de la aparición de esta imagen y incluso del testimonio del indio de Juan Diego fueron realmente importantes para la evangelización, como vamos a ver. Se cuenta que en el Nicán Mopohua, que es el texto donde se habla de todo el relato de las apariciones, se dice que la Virgen le dice a Juan Diego: sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Mucho quiero, mucho deseo, que aquí me levanten mi casita sagrada en donde daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi amada, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis, en uno. Es decir, que la Virgen se considera madre de los indígenas y de los españoles, madre de todos los que están en la tierra. Y efectivamente, pues el testimonio de Juan Diego y todo lo que supuso las apariciones, pues como vemos, fue, como vamos a ver enseguida, fue fuente de una conversión que no fue forzada en absoluto, sino, como vamos a ver, absolutamente espontánea, ¿no? Porque los indios entendieron muy bien en jeroglífico, o mejor dicho, la imagen que aparecía en la Virgen, que ellos interpretaban de una forma clara, ¿no? Porque para eso aparece con las características que aparece en la imagen de la Virgen. Aquí tenemos, por ejemplo, la bula de canonización, esto es que he vuelto hacia atrás. Aquí tenemos, por ejemplo, la bula de canonización del indio Juan Diego, firmada por San Juan Pablo II, y efectivamente, pues como San Juan Diego, que se había discutido sobre su propia existencia, quedó en la canonización perfectamente definido y concretado, pues todas las fuentes que nos hablan de él. Es decir, no es un personaje mítico en absoluto, sino un hombre humilde que tuvo una enorme importancia, una trascendencia enorme para la evangelización de América. Porque, como digo, a partir del acontecimiento guadalupano, los indios acudían en grandes concentraciones para ser adoctrinados y para hacer bautizar a sus hijos. Estas concentraciones, se dice, ya no eran solo los domingos y fiestas, sino todos los días. Maridos o esposas bautizados no paraban hasta hacer a sus respectivos consortes partícipes de la misma gracia. Es decir, que eso es una constante de aquel que está a gusto en su nueva fe, ¿no? Es decir, ser apostólico. Y como dice, por ejemplo, la obra de Lopotegui y Zubiliaga, en la página 317 de su manuscrito, dice que tantos eran los que querían regenerarse con el sacramento del bautismo, que los ministros encargados de impartirlo muchas veces al caer el día no podían levantar el brazo. Y aunque mudaban los brazos, ambos se les cansaban, porque a un solo sacerdote caecía bautizar en un día 4.000 y 5.000 adultos y niños. En Xochimilco bautizaron en un día 2 sacerdotes más de 15.000. Es decir, que hubo un entendimiento entre la Virgen de Guadalupe y los indígenas, y también, por el ejemplo de muchos españoles, pues era fácil que se acercaran a ellos para ser bautizados. Dentro de lo que son los frutos de la evangelización de América, pues hemos de citar por lo menos uno, que es la primera santa de América, que es Santa Rosa de Lima.
que como su nombre indica, pues es de Lima. Entonces, es una figura que en cierta medida recuerda a la anterior, iba a decir inmediatamente anterior, bueno, unos años anterior, que es Santa Catalina de Siena, puesto que ingresó en la Orden de Santo Domingo de Guzmán y se recluyó en la ermita que ella construyó en su jardín. También tuvo un desposorio místico, lo cual le une en cierta medida a la santa italiana. Se dice que orando ante la Santísima Virgen le llamó el niño Jesús de la imagen y le dijo: Rosa de mi corazón, yo te quiero por esposa. A lo que ella respondió: aquí tienes, Señor, a tu humilde esclava, tuya soy y tuya seré. Y efectivamente pues tuvo un desposorio místico, como se muestra en este cuadro, y la verdad es que pudo haber tenido una vida muy fructífera. Desde luego es la primera santa de América, y bueno, lo que pasa es que murió muy pronto, murió a los 31 años de edad, y además curiosamente el día que ella misma había profetizado, es decir, que cumplió, dijéramos, su propia profecía. Bueno, y con esto pues acabamos esta sesión, que ha sido, como se ve, muy marinera y muy americana y muy hispanoamericana. La próxima sesión, que es la que tendremos el próximo día, esta próxima sesión tendrá como objetivo hablar de la Reforma Protestante y Católica, de Santa Teresa de Jesús y San Ignacio de Loyola, del Concilio de Trento y del nuevo clero ejemplar que el concilio origina. Hasta entonces nos despedimos, esperando que esto no haya sido un tostón.